Gloria al Señor, iglesia. Bendiciones en esta noche. Puedes tomar tu asiento, los que están de pie. Yo sé que usted quiere más de Dios. Y una de las formas que usted recibe más de Dios es a través de su palabra. Porque la palabra es la única que nos transforma. Porque la palabra es la única que nos quebranta, nos desbarata y nos hace nuevos. Amén. Iglesia, estamos bajo un nuevo, podemos decir, lema que Dios nos ha dado para este tiempo. Y es que Dios quiere hacer con nosotros un nuevo inicio. Y la pregunta de esta noche es: ¿cuántos quieren realmente tener un nuevo inicio? Amén. Si usted lo quiere de todo corazón, si usted lo anhela de todo corazón, Dios está dispuesto a hacerlo contigo y conmigo. Hay un nuevo inicio que Él está a punto de hacer, iglesia. Quiero introducirme diciéndote que en la palabra de Dios, en la Biblia, está llena de nuevos inicios. Todos los personajes de la Biblia vivieron nuevos inicios. Pero en esta noche yo quiero llevarte a un nuevo inicio que vivió el pueblo de Israel como nación. Esto que voy a compartirles está en diferentes partes del libro de Josué. Quiero iniciar diciendo que el profeta Moisés sería trasladado de la tierra y era necesario un nuevo servidor. Así que Dios le dice a Moisés que este nuevo inicio sería bajo la guianza del que ya él había elegido. Sería bajo la guianza de Josué. Yo quiero leerles en Deuteronomio 3:28, porque esta es la palabra que Dios le da a Moisés. Y dice la palabra, Dios hablando con Moisés le dice: y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. El Señor dice que él había elegido a Josué para que fuera el sucesor o el que continuara en este nuevo inicio con el pueblo de Israel. Me impresiona, hermano, porque habían varios candidatos para esto. Pero Dios elige, y Él eligió fue a Josué, porque él tenía cualidades y tenía un corazón que Dios lo conocía y por eso lo elige. Pero te tengo una buena noticia, iglesia. Tú y yo fuimos elegidos por Dios para un nuevo inicio. No fue que usted quiso, fue que Dios te eligió. Porque esto es con el que Dios lo quiere hacer. Pero también tenemos que saber qué es lo que necesitamos hacer para disfrutar de un nuevo inicio. Hay cosas que tú y yo tenemos que hacer. Y hoy vamos a analizar 3 actitudes que el pueblo de Israel tuvo para entrar en un nuevo inicio. Vamos a leer en Josué 1, 16 y 18. Y es que una de las características que tuvo el pueblo de Israel, luego que Dios establece la persona que los va a guiar, es que el pueblo de Israel fue un pueblo obediente. Y lo que Dios, la primera actitud que ellos tuvieron fue, ser obedientes. Porque la palabra de Dios dice en Josué 1, del 16 al 18, lo vamos a leer. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. El 17, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Y el 18 dice: cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que tú que te esfuerces
y seas valiente. Aquí podemos observar, hermano, un pueblo que está comprometido a ser obediente a Josué. Y ellos dicen, como lo hicimos con Moisés, lo vamos a hacer también contigo. Te obedeceremos. Era necesario que el pueblo de Israel entendiera que para poder entrar a la tierra prometida se debía dejar guiar por el elegido de Dios. Y nadie puede ser guiado a menos que no obedezca. Por eso era necesario que el pueblo de Israel fuera obediente. Voy a llevarte durante todo el libro de Josué para que podamos llegar hasta lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y quiero decirte que Josué, la primera cosa que hace para guiar al pueblo es que él los dirige para pasar el río Jordán. Y estando ahí, él le da órdenes. Eso está en el capítulo 3 de Josué y en el versículo 3. ¿Cuáles fueron las órdenes que Josué le da al pueblo de Israel? La primera dice, está en el versículo 3. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. La primera orden para el pueblo de Israel era que tenían que marchar. Marchen, le dijo Josué. Todos van a marchar cuando ustedes vean que el arca de Dios se está moviendo. Pero eso sí, les dijo, ubíquense atrás del arca. ¿Sabe qué significa el arca? Significa la presencia de Dios. Significa, iglesia, que para que usted y yo nos movamos, adelante de nosotros lo que tiene que ir es la presencia de Dios. No nos podemos atrever a dar un paso si la presencia de Dios no va delante tuyo, si no va delante mío. Y dice la palabra que entonces él le dice: marchen, pero ubíquense atrás del arca, atrás de la presencia. La otra directriz o orden que le da es que está en el 4 y dice 3:4: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Josué lo que les estaba diciendo al pueblo de Israel era: déjese guiar. Déjese guiar, porque ustedes no conocen el camino. Para que haya en nosotros un nuevo comienzo, hermano, tenemos que dejarnos guiar. El pueblo de Israel no conocía la ruta por el desierto, pero Dios los iba guiando. Y el arca, que simbolizaba la presencia, ellos tenían que ir detrás de ella. Ustedes no han pasado, dice, antes por este camino. Iglesia, ¿qué eso significa para nosotros? Eso nos dice, iglesia, que muchas veces en la vida vamos a atravesar situaciones, vamos a enfrentar retos que no vamos a saber cuál es la ruta correcta, y que necesitamos urgentemente la guianza de Dios, que necesitamos dejarnos guiar por Dios, porque usted no ha pasado por ahí. Cuando usted pasa por un camino, usted lo recuerda. Pero si usted nunca ha pasado por ese camino, es muy probable que si hay un hueco, usted se caiga en el hueco. Es muy probable que si hay algún obstáculo, usted no sepa cómo enfrentarlo. Y eso me habla, iglesia, a mí, de que debemos dejar que nos ayuden muchas veces. En el caso del pueblo de Israel, ellos debían dejarse guiar por el arca, por la presencia. En el caso de nosotros, iglesia, debemos siempre dejarnos ayudar.
por alguien más. Siempre hay cosas que no las vamos a poder pasar porque nunca hemos pasado por ahí. Solos, porque nunca hemos pasado por ahí. Pero hay otra persona que ya pasó por ahí, que te puede dar un buen consejo, que te puede decir: hermano, he visto la mano de Dios porque yo pasé por ahí, pero lo pasé y llegué en victoria al otro lado. Aleluya, déselo fuerte al Señor. La otra orden que le da Josué al pueblo es que se santifique. En el 3:5 dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Para poder ver las maravillas de Dios, el pueblo tenía que primero santificarse. Para nosotros, iglesia, hoy, santificarse es soltar el pecado, es pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, es reconocer que hemos pecado delante del Padre y que solamente su sangre nos puede santificar para poder ver las maravillas de Dios. El pueblo de Israel lo hizo cumplidamente. Estas tres cosas, falta una más, 4 cosas. El pueblo de Israel las hizo cumplidamente. La otra orden que le da Moisés es que el pueblo de Israel debía esperar que los que entraran primero al río, recuerde que ellos van a atravesar un río, ellos tenían que esperar que los que primero que ingresaran al río fueran los sacerdotes. La Biblia dice que los sacerdotes llevaban el arca, y cuando los sacerdotes en sus plantas de sus pies entraron en el río, las aguas se detuvieron y los sacerdotes se ubicaron específicamente en el centro del río y estuvieron ahí sosteniendo el arca para que todo el pueblo de Israel pudiera ahora sí pasar el río. Y sabes qué, lo que aquí el Señor nos está enseñando es que tenemos que respetar el orden de Dios. Nadie se podía lanzar primero. ¿Quién tenía que lanzarse primero? O entrar primero, el sacerdote. Respetar el orden de Dios es dejar que Dios, en su orden divino, que primero Él, a los que Él había escogido que cargaran su presencia, que eran los sacerdotes, entraran. El pueblo de Israel tenía que pasar después. ¿Qué hubiera pasado si uno de esos israelitas se tira primero? ¿Sabe qué está haciendo? Está violentando el orden. Está anticipándose a lo que Dios dijo. Hermanos, iglesia, el sacerdote es el ungido de Jehová, es el escogido por Dios. Y la iglesia debe dejarse guiar, pero también debe dejarse cuidar por su padre, por su pastor, por nuestro pastor. Eres la persona indicada para ayudarte. Eres la persona indicada, el que te va a dar el mejor consejo que realmente tú necesitas y yo necesitamos. Y lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer, hermano, es obedecer y poner por obra el consejo. Escuchemos con atención. Y quiero llevarte también, porque a veces, hermano, puedo ver y entender que cuesta obedecer. Pero ¿por qué no obedecemos? ¿O por qué obedecemos en algo sí y en algo no? Yo diría, ¿por qué obedecemos en partes? Nada más. Y te voy a dar 4 razones resumidas, porque yo sé que quizás existan más, pero te voy a dar 4 razones por las cuales al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, nos cuesta obedecer. Y la primera dice que es por temor. A veces no obedecemos
Por temor. ¿Por temor a qué? Por temor a la opinión de los demás. Por temor a hacer el ridículo. Por temor y porque también hay duda en el corazón. Yo te voy a poner como ejemplo a Naamán. La orden que se le había dado el profeta a Naamán era: vaya al río, se zambulle 7 veces y usted va a ser sano. ¿Y usted cree que Naamán salió dispuesto a obedecer cuando se le dio la orden? Iba completamente cerrado en su pensamiento. Gracias a Dios que había gente humilde a la par de él que lo ayudó para recapacitar, para hacerlo entender y decirle: obedezca. Nada pierdes con obedecer e intentarlo. Pero cuántas veces igual, hermano, nos pasa a nosotros. Dios nos dice: dale esta palabra a alguien y por temor no se la damos. O haga esto y por temor, miedo, no lo hacemos. Predíquela a la persona que va a su lado y por miedo, y si me rechaza y si me ofende aquí delante de todo el mundo, y qué vergüenza. Por el temor muchas veces el pueblo de Israel, el pueblo de Dios no está dispuesto a obedecer. Dice también que el pueblo, la iglesia, no obedece a Dios porque a veces queremos agradar a las personas antes que agradar a Dios. Y esa historia que le quiero llevar está en Números 22:12. Usted conoce bien la historia del hombre que le habla al asna, de Balaam. Cuando Balac el rey llega y le dice: Balaam, necesito que me maldigas un pueblo. Y Balaam dice: voy a preguntarle a Dios a ver si me da permiso. ¿Y qué le dice Dios? No vas a ir. Era un rotundo no. ¿Y sabe qué le dijo él? No, Dios no me deja. Y los otros de una forma le decían: te vas a perder los regalos, te vas a perder las recompensas que el rey te va a dar. Bueno, espérense, una noche más, quédense. Voy a volver a preguntar a Dios, tal vez cambió de opinión. Porque cuando queremos que se haga lo que uno quiere que Dios cambie de opinión. Y otra vez va a Dios y le hace la misma pregunta. Y Dios le dice: ok, vaya. Pero en el camino es donde él recibe una disciplina de Dios fuerte, donde Dios lo confronta. ¿Cuántas veces, iglesia, a nosotros nos pasa lo mismo? Señor, es que esto a mí me parece que sí es bueno para mí, yo quiero, Señor. Y el Señor dice: no. Y nosotros seguimos insistiendo: pero Señor, ¿no te parece que tal cosa? Está bien, hágalo, dice Dios. Pero después, hermanos, es el dolor, después es el sufrimiento, después es la consecuencia por no obedecer desde que Dios te dijo no, no. Porque estamos a veces queriendo agradar a la gente antes que a Dios. ¿Sabe qué quería Balaam? Primero, ganarse los regalos, y segundo, que el rey Balac estuviera feliz con él. Y por eso muchas veces la iglesia no está dispuesta a obedecer a Dios. Otra razón es porque el corazón está obstinado. Eso lo vemos en 1 Samuel 15:23. ¿Y sabe qué es un corazón obstinado, hermano? Es un corazón que está enojado y con Dios. Y siente que tiene como derecho a reclamarle a Dios. Y a veces le echa la culpa a todos los demás. Pero en realidad el mal del corazón es porque está obstinado. Dice la Biblia que el profeta Samuel le dice al rey Saúl: espérese 7 días, yo voy a venir, vamos a ofrecer un sacrificio, usted me espera. Y el rey Saúl pasó los 7 días, no llegó. Ya llegó el día 8 y el rey Saúl decía: ay, no, ¿qué hago? Y la gente decía: yo me voy.
Y él, para agradar a la gente, para que la gente no se le fuera, dice la palabra que él ofreció un sacrificio. Cuando el profeta Samuel viene y lo reprende y le dice: ¿por qué has hecho locamente? ¿Por qué hiciste eso? Y es ahí donde este versículo sale. En 1 Samuel 15:23 dice el profeta Samuel a Saúl: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y la rebelión produce desobediencia. Dice: y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que seas rey. Dios no puede trabajar con un desobediente. Dios no puede trabajar con un corazón obstinado. Dios necesita trabajar con un corazón que obedezca. Y la otra razón es porque hay orgullo en el corazón. No obedecemos porque hay orgullo. Y ese orgullo cuesta romperlo con nuestras propias fuerzas. A veces no estamos dispuestos a obedecer la orden de Dios, porque si la orden de Dios toca mi ego, entonces no. Su yo. Si la orden de Dios y lo que Dios me está diciendo tiene que ver con humillarme delante de alguien, no lo quiero hacer. Y por eso, hermanos, es que muchas veces no obedecemos la voz de Dios, porque estas cosas están alojadas en el corazón. Y como usted puede ver, son cosas que no se ven, están muy adentro del ser humano, muy adentro del corazón. Ahora yo quiero que nos analicemos. Analízate ahora, en este momento de la prédica, y pídele al Espíritu Santo que te examine. Porque cada uno de nosotros en el corazón sabemos que hay cosas que tenemos que cambiar, que hay cosas que tenemos que dejar. Y si realmente, iglesia, alguna de estas actitudes anteriores están presentes en tu corazón, necesitamos hacer lo siguiente que hizo Josué con el pueblo de Israel. Te vuelvo a preguntar: ¿estás listo para un nuevo inicio? ¿Realmente quieres un nuevo inicio? Porque si realmente lo quieres, vamos a continuar con lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Porque si realmente quieres un nuevo inicio, lo vas a dar todo, lo vas a entregar todo, te vas a disponer a obedecer. ¿Sabe qué fue lo segundo que Josué hizo con el pueblo de Israel? Dice la palabra que Josué, después de que pasaron el río Jordán, circuncidó la segunda vez al pueblo de Israel. Para que avancemos a un nuevo inicio, debemos dejar que Dios circuncide nuestro corazón. En Josué 5:2 dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Esa fue la orden de Dios para Josué. Ya habían pasado el río, estaban al otro lado del río, pero faltaba algo. Faltaba algo. Y Dios le dice a Josué: esa es la forma como lo voy a hacer. Alístese los cuchillos. La circuncisión era un procedimiento muy, pero muy doloroso. Pero eso nos habla a nosotros, iglesia, de que es necesario que el corazón adentro sea circuncidado. Dice la Biblia en Jeremías que Israel, con sus actitudes, muchas veces se comportó como un pueblo incircunciso. Nosotros no podemos ser una iglesia incircuncisa. Tenemos que dejar que Dios circuncide nuestro corazón. Dice: cuando el cuchillo de Dios corta en nosotros
lo que no sirve para cumplir su propósito, iglesia, el dolor será inevitable. Te va a doler. No se puede evitar el dolor. Diríamos que por ahí, sin anestesia. Es un dolor que tienes que atravesarlo. La circuncisión duele. Nadie dijo que no iba a doler, pero es necesaria para un nuevo inicio, iglesia. El propósito de Dios en nuestras vidas se cumplirá cuando usted esté dispuesto a que Dios lo haga con usted. Pero debemos soportar el dolor. Solamente así, solamente de esa forma, tu corazón podrá estar completamente listo para un nuevo inicio. Debemos soportar el dolor. Los hijos de Israel, los israelitas, soportaron el dolor. Y te voy a dar una buena noticia. Aunque tengas dolor, no te vas a morir. Y eso quiere decir, iglesia, que aunque estemos atravesando una circunstancia que nos está circuncidando Dios con dolor, vamos a sanar. Si nos dejamos guiar, si nos dejamos ayudar, si estamos dispuestos a que el Señor circuncide nuestro corazón. ¿Sabe, hermano? Nuestro corazón carga cosas que nos hacen mucho, pero mucho daño. Pero Dios quiere meter su mano, su poderosa mano. Él quiere meterla en tu corazón. Él quiere hacerlo en tu corazón y quiere desarraigar. ¿Sabe qué es desarraigar? De raíz. De algo arrancarlo, pero de raíz, que no quede nada. Él quiere desarraigar todo el dolor. Él quiere desarraigar el orgullo. Él quiere desarraigar el resentimiento que te está haciendo tanto daño. Porque a veces pensamos que el daño se lo estamos haciendo a la persona que nos hizo el daño. No, el daño se lo está haciendo usted mismo, yo misma, cuando no perdonamos y cuando estamos guardando en el corazón todo eso. Pero déjeme decirle, hermanos, que lo que usted no puede cambiar en usted mismo, Dios tiene el poder para hacerlo. Dios está dispuesto a meter su mano poderosa y sacar eso que te estorba, que no te deja estar tranquilo, tener paz, tener gozo. Quiero decirte, iglesia, no nos engañemos a nosotros mismos, porque a Dios no lo vamos a engañar. No nos engañemos diciendo que estoy bien, no me pasa nada, estoy bien. No nos engañemos a nosotros mismos. Seamos sinceros y digámosle a Dios: necesito que me circuncides otra vez. Y después de que Dios empiece a hacerlo, también tómate el tiempo necesario para ser sanado, para sanar. Cuando leía esto, hermanos, dice en el 5:8, el pueblo de Israel no se movió de su lugar hasta que todos sanaron. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Es necesario que después de una herida venga un proceso de sanidad. Venga un tiempo de sanidad. Tómese su tiempo, iglesia, para sanar. Tómese su tiempo para que Dios le sane. Y en el proceso de sanidad, y en el proceso, adore a Dios, alabe a Dios y espere en Dios. No caiga en desesperación. La tercera cosa que hizo el pueblo de Israel, el tercer paso que dio, fue retomar la promesa. Porque las promesas salen del corazón de Dios y las declara el Señor con su boca a sus hijos. Israel tenía una promesa
Voy a verla en Éxodo 3, del 6 al 8. El pueblo de Israel tenía una promesa. ¿Cuál era la promesa? Cuando Dios se le aparece a Moisés, le dice lo siguiente: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Cuando Dios le habla a Moisés, le dice: sabes, me interesé en ustedes desde que escogí a Abraham y le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob que le iba a entregar a ellos una tierra prometida, una tierra bendecida, una tierra donde fluye leche y miel. Y Dios le recuerda a Moisés y le dice: y he venido para cumplir esa promesa. Hay una promesa que el pueblo de Israel tenía y que Josué la tenía bien clara. Era una tierra rica, era una tierra de abundancia, era una tierra bendecida por Dios. Esa era la promesa que Dios les había dado. ¿Sabe, hermano? Cuando usted oye la promesa, cuando usted escucha la promesa, se activa su fe, porque usted la quiere creer, porque usted la quiere ver. Y aunque usted no la ve cumplida, usted lo está creyendo por fe. Se activa la fe. Cuando Dios te da una promesa, en usted se activa algo inmediatamente, que es la fe. Cuando Dios le habla a todos estos hombres y le habla a Moisés, Moisés eso mismo le transmite a Josué, esa fe. Cuando hablas lo que Dios te prometió, es porque lo estás creyendo. ¿Te has topado con gente que te está diciendo: ¿sabe lo que Dios va a hacer en Talamanca? ¿Sabe lo que Dios va a hacer en este cantón? Usted sabe, y la gente quiere compartirlo, y la gente quiere hablarlo, y la gente quiere decirlo. Dios ha prometido que va a transformar ese cantón. Porque ¿sabe por qué lo hablas? Porque lo estás creyendo. Por eso lo hablas. ¿Sabe qué hacía Josué? Josué, cuando fue a espiar la tierra con Caleb, él empezó a hablar y él habló diferente. Y él dijo: esa tierra es de nosotros. Si Dios está con nosotros, es de nosotros. La comeremos como pan. Él lo creía y por eso hablaba. Y Dios escuchó desde el cielo lo que Josué y Caleb hablaron. Y Dios le agradó la fe de ellos. Entonces, iglesia, si hay algo que Dios te ha dicho, si hay algo que Dios nos ha prometido, vamos a hablarlo, vamos a contarlo. No te calles lo que Dios te dijo. Iglesia, no podemos alcanzar que se cumpla lo que Dios nos dijo si no confiamos en su palabra, si no tenemos fe en Él. Dice la Biblia que antes de tomar Jericó, ¿cómo estaba Jericó? Cerrada. Y estaba bien cerrada. Y ahora, iglesia, te quiero decir, aunque tú veas que las cosas en tu casa, en tu vida, en tus finanzas se ven como que si estuviera todo cerrado, eso es tuyo. Eso te pertenece. Lo que Dios te dijo que es tuyo te pertenece. Las promesas del Señor se cumplen. Dios nunca ha faltado a sus promesas. Iglesia, retoma lo que Dios dijo de ti. Y si habías dejado de creer, pídele a Dios que te vuelva a dar fe. Porque solo con la fe vamos a alcanzar las promesas.
Vuélvelo a intentar, iglesia, en este nuevo inicio que Dios nos da. En este nuevo inicio donde Dios estará trabajando en tu corazón. Vuélvelo a intentar. Iglesia, no te rindas. No te rindas. Está cerca ya. No te rindas, iglesia. Dios es lo suficientemente poderoso para crear nuevos inicios en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu casa. Hay nuevos inicios que Dios quiere hacer con nosotros. Te voy a recordar lo que hizo el pueblo de Israel. Número 1, obedeció. En este nuevo inicio, comprométase con Dios a ser obediente. Primero a Dios, pero también a lo que Dios ha establecido. La segunda cosa que hicieron los israelitas fue dejar que Dios circuncide su corazón. Y la última fue que ellos retomaron la promesa. Hay promesas que Dios nos ha dado, que son para ti y para mí. Yo sé que esta palabra, aunque a veces nos incomoda, iglesia, pero sacará lo mejor de nosotros. Porque la palabra es como un cuchillo que te corta. Y duele a veces, yo sé que sí, duele. Pero saca lo mejor de ti. Saca lo mejor de ti. Ya no resistas más. No te resistas más. Dígale al Señor, ya no quiero resistirme más. Me estás llamando. Hay gente que Dios la está llamando para un nuevo inicio y se está resistiendo. Porque está diciendo, yo eso no lo puedo hacer. Eso no. Pero si eres humilde, pero si eres suficientemente humilde, calificas para un nuevo inicio. Hay un nuevo inicio que Dios quiere hacer contigo. Un nuevo inicio de las promesas de Dios para tu vida. Un cumplimiento de las promesas de Dios para tu vida. Solamente déjate guiar por Él. Solamente déjate guiar por Dios. Si tienes que venir a donde el apóstol, donde tu pastor, ven con un corazón humilde, pide perdón. El Señor se va a glorificar cuando hagas eso. Algo tan sencillo, pero que rompe algo en el mundo espiritual que no te imaginas. Seamos conscientes de que necesitamos empezar de nuevo. Un nuevo inicio, un nuevo inicio. Un nuevo inicio para ti. Hoy declaramos en esta noche que lo que el Padre dijo que hará con nosotros, hoy nos disponemos para que Él lo haga. Hoy nos disponemos para que el Señor sea el que haga lo que no puedo cambiar, lo que yo no puedo hacer. Pero yo me rindo por completo para que Él lo haga. Gracias, Espíritu Santo. Tu palabra es hermosa. Tu palabra es perfecta, que convierte el alma. Tu palabra es limpia. Tu palabra es pura. Tu palabra, Señor, es como fuego que quema. Es como espada de dos filos que penetra, que llega hasta lo más profundo del corazón.